Y ahora sí, estamos con la presencia de la licenciada en psicología, Silvia Bevilacqua, que estuvo en días pasados dialogando con nosotros y debido a eso tuvimos que invitarla nuevamente porque básicamente abrimos la caja de Pandora. Empezamos a hablar y empezaron a salir todos temas relacionados, todos temas muy interesantes, muy importantes y que lamentablemente ya no son temas de enciclopedia, son temas que vemos en nuestra realidad cotidiana, aquí, en General de Valle, ¿no? Sí, sí. Bien, vamos a hablar un poco de abusos. Lo habíamos anunciado en el día de ayer, hablábamos de que iba a venir Silvia, que le íbamos a preguntar acerca de abusos y estábamos coincidiendo, yo por hacer toda la investigación en cuanto a las imágenes y ella porque es quien maneja el tema, la cantidad de ramas que se derivan de los abusos, pero los hemos dividido un poco, ¿no? Es por eso que creo que lo fundamental es preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de abuso. Bueno, antes que nada, buenas noches. Muchísimas gracias por volverme a invitar. Quiero que sepas que para mí es un orgullo poder hablar de todos estos temas que, como vos bien decías, ya no son de enciclopedia y son muchísimo más cercanos a nosotros de lo que muchísima gente cree. Cuando hablamos de abuso, en líneas generales, hablamos de una actitud que, o por exceso o por defecto, impide la evolución de un ser humano en su evolución normal, digamos, ¿sí? Vos bien dijiste recién, hay montones de abusos, lo cual nos llevaría un montón de tiempo hablar de todos ellos. Yo solamente dividí tres, que es el abuso, que considero que son los más frecuentes, o por lo menos los que más se dan acá, los que más veo, tanto en mi consultorio como en el centro de salud, en los dos ámbitos en los que trabajo, que es el abuso físico, el abuso psicológico, emocional y el abuso sexual. El abuso físico, en líneas generales, es aquel que atenta contra la persona a manera de, o en forma de golpes, mordidas, pellizcones, estrangulamiento. No necesariamente se llega a un crimen o a un asesinato, pero sí hay, quedan, por supuesto, secuelas marcadas en el cuerpo, ¿sí? El abuso psicológico o el emocional es aquel en que se agrede a la persona, a la víctima, en este caso al abusado, a manera de hostigamiento, humillación, a manera de... Perdón. Sí, no, mientras vos hablabas y yo te escuchaba muy atentamente, este abuso a veces para el resto de la gente, no para el que lo padece, sino para el resto, es muy difícil de ver, ¿no? El abuso psicológico. El abuso psicológico, ¿no? Sí. Porque también está el menospreciar, es decir, vos no podés, vos no servís para esto. No, vos no. Sí. Ese no, que hasta para nosotros puede pasar como algo cotidiano, a esa persona la está marcando a fuego y está haciendo, bueno, realmente un daño muy grande, ¿no? Sí, nosotros a eso le llamamos el criticismo constante, la crítica constante hacia el otro que lleva a un sentimiento, como vos bien decís, de humillación y de desvalorización muy grande de parte de la víctima, del abusado. Es muy difícil de ver y como en todos los abusos, porque eso lo vamos a ver casi al final, lo dejo un poquito para el final, pero se oculta. Generalmente la víctima no dice nada de que está siendo abusada. La víctima se da cuenta de este abuso porque, yo lo digo, ¿no? Nosotros, los que estamos afuera, que nos es tan difícil a veces verlo,
la persona que está padeciendo, porque, por ejemplo, en el caso del abuso físico, y si alguien me pega una cachetada, me pega una patada, me muerde, además de ser una evidencia, algo que queda, también yo reacciono a que esa persona me está agrediendo, pero porque muchas veces digo, en el abuso sexual, en el abuso emocional, no es necesario que te digan a los gritos vos no servís. Mira, ¿sabés qué? Vos no servís para esto. Y la verdad que te lo están diciendo con tanto cariño que yo no sé si el abusador se da cuenta de eso, adivinaste. ¿No? Generalmente el abusador utiliza esa sutileza, ese lenguaje, ese cariño disfrazado, obviamente. Perdón. Es una persona que es sumamente posesiva, celosa, extremadamente celosa, pero le es difícil a la víctima darse cuenta de que esto es un abuso psicológico. A veces, te digo, me ha tocado de tener que decir, pero, a ver, vos no te diste cuenta de que estás siendo abusada. Ay, pero si mi novio solamente es celoso, ¿por qué me decís que soy abusada? Porque no te deja juntarte con tus amigas, no te deja juntarte con tu familia, te aísla, te humilla. Y también hay una forma muy rara, muy rebuscada, porque también hay que buscarle todas esas vueltitas, ¿no? Lo decías, no te deja juntarte con tu familia. Y muchas veces cuando a uno, depende del carácter, ¿no? Voy a hablar un poco en primera persona. Cuando suelen decirme no podés, es como que me dan una adrenalina extra para que yo intente hacerlo. Uh-huh. Entonces, si alguien me dice, no quiero que vayas a tal lugar, lo más probable es que yo busque todos los caminos para ir, porque tengo una actitud muy desafiante. Sí. Pero también hay casos en los que esta persona puede llegar a decirte, vos sos muy valioso, vos no te das cuenta que tu familia no te valoran. Sí. ¿Para qué vas a rebajarte a ir? Sí. Eso de alguna manera ayudarte en tu construcción de ego, que el ego es muy bueno también, porque habla de la autoestima, está haciendo en vos una mella, porque te está limitando en cuanto a tus afectos, ¿no? Esto también es muy difícil de que la persona se dé cuenta. Sí, lo que pasa es que no es construcción de ego esto. En realidad es destrucción del ego, porque es construcción del ego a favor del abusador. Claro, o sea, llega un momento en el que solamente estás con esa persona. Exactamente. El único que valgo soy yo. El resto es una porquería de los que te rodean. ¿Me explico? Sí. El único que valgo soy yo. Entonces eso no es ego. O sea, yo no construí ningún ego, al contrario. Vuelvo a insistir, tengo una autoestima bajísima. Al único que le creo es a mi abusador. ¿Y qué pasa cuando este abusador, porque hablamos en este caso, en líneas generales, sobre el hombre que abusa emocionalmente de su pareja, de su esposa y demás? ¿Qué pasa con el maltrato psicológico hacia los chicos? El maltrato psicológico es otra cosa. A ver, vos lo decís, si entra dentro de lo que es abuso. Te pregunto porque después uno de los temas más fuertes es el abuso sexual y sobre todo derivado a los niños, ¿no? Sí. Y muchas veces quien abusa de los niños empieza con todo esto de el abuso psicológico, el abuso emocional, el abuso físico, hasta que llega el abuso sexual. No se da siempre en todos los casos, pero es muy recurrente, ¿no? Vos sabés que por lo general, digo, cuando hay casos de abuso en la familia, por ejemplo, o en un círculo muy cercano, siempre era alguien que el niño admiraba, siempre era alguien que estaba al cuidado del niño. Cual, entonces uno habla, no sé si de un abuso emocional, pero al menos de una cierta manipulación, ¿no? Total, la manipulación es total. Ahora, discúlpame, ¿no? No estoy de acuerdo con el maltrato psicológico. Vos sabés que bueno, voy al último que me queda, si me permitís, que es el abuso sexual. Sí. El abuso sexual induce a la pareja, o en este caso que estamos hablando, a un niño, a mantener actos sexuales forzados o bien a obligar a realizar actos sexuales con alguna persona que se sepa que tiene algún tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces eso también es un abuso
sexual. Porque el abusador sabe que determinada persona está enferma, por alguna enfermedad venérea, por ejemplo, pero lo obliga. Ahora, cuando yo te decía recién, no estoy de acuerdo. Ya ahí nos metemos en el abuso sexual Bien. a menores, ¿no? Sí. Generalmente, no, la mayoría de las veces, el abusador, fíjate vos una cosa, es muy cuidadoso, no maltrata jamás psicológicamente al niño. Al contrario, es amoroso, es cuidadoso, generalmente es el más cercano. Vos sabés que los abusos intrafamiliares es el mayor porcentaje de abusos a menores que suceden. Hace regalos, le hace creer al niño que lo quiere, que lo mima, que lo cuida hasta más que sus propios padres. ¿Sí? Una terminología muy, muy usada en este caso es: me hacía sentir especial. Exacto. Yo era especial. Tal cual, tal cual. Es que lo hace sentir especial, ¿sabes? ¿Sabes que sí? Hasta que comete el hecho delictivo, el abuso. Ahí termina, por supuesto, deja de sentirse especial, pobrecito, ¿no? Y ahí esta relación aparecen idílica, ¿no? Donde un adulto me está prestando atención. Siempre el niño busca refugio en el adulto, busca la aprobación muchas veces. Y bueno, y ahí termina esa relación idílica en el momento del abuso. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que esta es una de las secuelas más graves. El peso de mantener el secreto. Habrás oído que generalmente el abusado mantiene el secreto del abuso hasta adulto. A lo mejor fue abusado a los 7 años y elabora un síntoma cualquiera. Puede ser una fobia, puede ser una depresión, puede ser un ataque de pánico, cualquier síntoma. Cuando vos te pones a indagar, cuando vos haces lo que nosotros le denominamos la anamnesis, la historia clínica, no sabés, Tamara, lo que cuesta que ese adulto, porque te vuelvo a repetir, es muy difícil que descubramos, y acá ya te estoy hablando específicamente de Levalle, es muy difícil descubrir que descubramos, perdón por la redundancia, el abuso sexual a los 7 años. ¿Sabés cómo se descubre? Gracias a veces a las docentes que ven algo raro, que hay un cambio de actitud, que hay trastornos severos emocionales, trastornos del comportamiento, trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia. Todo eso provoca el abuso sexual a menores. Ibas a preguntar. Sí, estaba tratando de seguir, además de lo que me decías, ir un poquito para atrás en el caso del abuso emocional y me gustaría volver un poquito y hablar del abuso emocional o psicológico en los niños. Han ocurrido casos, no aquí, al menos no comprobables aquí, no nos hemos enterado de ninguno, gracias a Dios, casos de jardines maternales donde las maestras ejercen un abuso emocional y esos niños, que estamos hablando de niños de meses hasta los 3 años, tienen un retroceso en el avance madurativo. Sí. Ejemplo, no controlan más esfínteres, lloran por cualquier cosa, ante un ruido, cae una cuchara al piso y ese ruido, que es un ruido cotidiano en una cocina, a ellos los altera, los asusta. Sí. Bien, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese niñito en sus primeros momentos? A ver, antes, al menos eso es lo que nos explicaban a nosotros en el secundario, los niños eran considerados permeables y adquirían toda la sociabilidad y todo hasta los 5 años. O sea que podíamos hablar de bebés hasta los 5 años. No sé cómo será ahora, pero hablar de esos niñitos en su primera etapa de formación, con esto tan agresivo, tan traumático, ¿cómo se sigue con ese niño? Mira, en realidad hablar de bebés
Sí, o sea, si vamos a hablar del desarrollo vos me estás hablando de la formación del psiquismo humano, digamos. Yo quiero saber cómo se sigue después de un niñito que ha sido abusado emocionalmente con 2 años. ¿Cómo esos papás tienen que manejar ese niñito? Inmediatamente, bueno, primero, obviamente, sacarlo de manera, pero Sí, urgente del lugar, urgente. Y meterlo directamente de lleno a una terapia. Si tiene 2 años, como vos decís, es una terapia familiar. Particularmente tomo niños en tratamiento de 4 años para arriba. Que ya manejan un poco más el lenguaje, sí. ¿no? Porque es muy difícil. Ojo, no significa que otras colegas no lo hagan de menor edad. Lo peligroso en un chico tan chiquito es que, te vuelvo a repetir, está en plena formación de su psiquismo. Y eso es algo como que se marca a fuego en el inconsciente. Y cuando algo está marcado a fuego, es muy difícil después de borrarlo. Yo no digo que sea imposible, si está tomado a tiempo. Queda la secuela siempre ahí, ¿no? Sí. Agravemos un poco más el caso de este potencial niñito, pobrecito, que además de ser abusado emocionalmente a los 2 años, tiene 5 años y sufre un abuso sexual. ¿Cómo trabajamos con ese niñito? ¿Cómo se trabaja con ese niño? Si los padres se dan cuenta a tiempo y pueden pedir ayuda, porque hablabas vos de casos de adultos que van haciendo esa retrospección y descubren este abuso o pueden aceptarlo. Hay gente que lo niega, que no puede verlo como tal, que necesita de la ayuda del profesional para saber que eso que le ocurrió no es culpa de él, no lo provocó y que tiene que ver con alguien muy malo que le hizo mucho daño, ¿no? Y también ahí entra un poco el sentimiento de culpa. Hay muchas cosas, muchos factores que empiezan a diseminarse, ¿no? Mira, hay algo que es muy triste, tristísimo para un niño, pero que es muy real. A veces, como te decía recién, como el porcentaje más alto de abusos ocurre en el seno familiar, intrafamiliar o de gente muy conocida a esos papás. Si el niño no lo dice, es lo que te decía recién, mantiene un peso hasta la adultez terrible que trae secuelas muchísimo más difíciles de después desarmar o de curar, ¿sí? Ahora, lo peor de todo, y lo digo con bronca, con tristeza, porque me ha pasado, es cuando los padres encubren al abusador, Tamara. Porque es de la familia, porque es de la familia, porque es un amigo, y no le creen a ese chico. Perdóname, pero es algo que me saca. Hay dos posturas, ¿no? Los papás que no creen y aquellos que creen, pero por miedo a romper todo el vínculo, ese lazo familiar y demás, no dicen, nada. Bueno, tenés razón, pero ya pasó, o te habrá parecido. Sí, bueno, pero no le creen entonces. A ver, ¿qué clase de creer? O no lo acompañan, lo dejan solo, lo abandonan. Si el nene está contando y les está diciendo, y vos como mamá le estás diciendo, bueno, tranquilo, ya pasó. O no va a volver a pasar, también pueden. Eso es otra de las frases. No va a volver a pasar. Esto es una frase muy. ¿Qué sabés si no va a volver a pasar? A ver. También hay una frase. Si vos encubrís, perdóname, sí. Si vos encubrís como mamá, el abusador, ¿qué hace? Si total mamá encubre, si total mamá dio vía libre, inconscientemente quizás, ¿no? Entonces lo puedo seguir haciendo. ¿Sabés la cantidad, Tamara, de veces que una misma niña es abusado por un mismo hombre? Es terrorífico. Te voy a hacer un ejemplo y quiero que se entienda bien para toda la audiencia, porque a veces en estos casos, y como decíamos, ya no estamos hablando de un tema de manual, de un tema de enciclopedia, estamos hablando de casos que ocurren en nuestro lugar, aquí, en la comunidad. Yo creo que a todos nos gusta sentirnos amados, nos gusta que nos acaricien, que nos besen. Es más, de acuerdo a distintas corrientes psicológicas, eso es la búsqueda eterna del placer, que la tiene desde un bebé hasta un octogenario.
Suele ocurrir, y ahí va mi pregunta, y cómo se trata en este caso, porque es una frase lamentablemente muy recurrente. Mamá, el tío me abusó, me hizo algo que no me gustó, no quiero estar más con el tío. Un niño que trata de alguna forma de explicar lo que le está pasando. Y del otro lado, la madre, la tía, el pariente o alguien que está escuchando, ay, bueno, pero si vos estás todo el tiempo atrás de él, y algo habrás hecho, y pero también si vivís sentado en la falda. Esto no es una forma también de, además del abuso sexual que ese niño ha sufrido, volver a sentirse abusado por el resto de la familia, por el resto del grupo. Abusado psicológicamente. Hacia ahí iba, Se ¿no? juntan. Hacia ahí iba, como que vos te lo buscaste, pero estás todo el tiempo con él. Pero vos tenés la culpa porque... Lamentablemente sí. Lamentablemente eso ¿Y cómo ocurre. hacemos para revertir este pensamiento? Porque es un pensamiento muy, muy arraigado a nuestra comunidad, a nuestra sociedad en general. Sociedad, sí. Eso esto de, pasa a nivel país. Y te violaron, pero mirá la pollerita que llevas, eso es muy común. Sí. O bueno, ¿qué querés si sos reafeminado en el caso de los varones? Sí. Es como que eso está muy, muy marcadito, ¿no? Sí. A ver, esto de que dijiste recién, te violaron, pero es como decir, pero vos te la buscaste, si lo habré escuchado. ¿Y cómo cómo se hace para cambiar eso? Porque me imagino que el niño, yo creo que hay un encendido por algún lugar de manera inconsciente. El niño sabe, en un punto, aunque sea muy ínfimo, qué persona lo va a lastimar o le va a hacer algo. El niño sabe que hay cosas que, por más que te amen mucho, no te pueden hacer. Hay algo ahí, hay siempre algo. ¿Y cómo ese disparador en un niño de 5, 6, 7, 10, 11 años, los adultos no lo vemos? Entonces, el niño está viendo que hay algo que está mal, hay algo que no le está terminando de cerrar, y si tus adultos, que son los referentes, te dicen, y bueno, pero estás todo el día con él, o, pero ¿para qué te vas a dormir en la casa de él? O, ¿es necesario que estés todo el tiempo con tu tío? Pongámosle como ejemplo. No estamos echándole todo el fardo de la responsabilidad a un chico de 5, 6, 7. Seguro que sí. Ahora, lo que pasa es que vos me preguntás cómo se hace, y es casi utópico, porque al estar tan arraigado, y no te olvides, desde hace tantos años, tantas décadas atrás esto, porque esto ya viene pasando. A ver, si yo te tengo que decir, yo hace 22 años que trabajo en este pueblo, y yo ya escuché experiencias de gente que hacía 30 años, al principio te estoy hablando, que la habían abusado. O sea, ¿de cuántas décadas atrás estamos hablando que esto viene pasando? Entonces, ¿cómo se puede modificar esto? Y sí, yo creo que instalándolo en las escuelas, haciendo talleres, es un trabajo social, macro social. Es imposible que desde un consultorio o desde, no sé, desde nosotros desde el centro de salud, casi imposible trabajarlo a nivel macro. Lo podemos trabajar a nivel individual con el caso que pasa, ¿sí? Y el éxito va a depender del apoyo que ese chico tenga, ¿no? Sí, por supuesto. Del apoyo que el chico tenga y del Te lo apoyo que pregunto porque nosotros tengamos. nos han llegado también versiones que obviamente no nos vamos a dar nombre ni apellido, pero sobre todo las maestras del jardín, que son grandes observadoras e investigadoras que se involucran, que las docentes nos han llegado casos de chicos, y en el momento puntual, sobre todo de interceptar a la mamá, porque es la que va a llevar al chico. El papá por lo general siempre suele estar trabajando, entonces es con las mamás con las que se habla. La mamá se ofende, la mamá niega todo, y quedamos en la nada, en la impotencia de la maestra, en la negación de la mamá y en el sufrimiento de ese chico, ¿no? Esto que vos decís de la ofensa de las madres es muy común. Cuando vos le decís una verdad que duele, los padres generalmente, no te digo todos, se enojan. Y hay algo que antes de terminar quiero remarcar, porque lo busqué y la verdad que me quedé helada. Busqué las últimas estadísticas en la provincia de Córdoba del caso de delitos sexuales. Se denuncian 26 delitos sexuales por semana en Córdoba.
26 delitos sexuales por semana. 26, que son los que se animan a denunciar. ¿Y cuántos habrá que no nos conoceremos jamás, no? Más. Muchísimos más. Por eso te digo que esto es tan amplio y me encantaría decir tantas cosas más y bueno, no puedo porque hay otra gente y porque también es valiosa la opinión de otra gente y vuelve a quedar abierto esto para otra. Vuelve a quedar abierto y ya estoy pensando en el otro tema que vamos a tratar y es cuando una persona se vuelve un objeto. Cuando deja de ser un sujeto pensante que puede defenderse, cuando no reacciona frente a los demás. Cuando una persona se cosifica. Meramente un objeto. Sí. Vamos a hablar de esto porque me parece que ese es el siguiente paso, ¿no? Porque muchas veces ocurre que estas personas que han sido abusadas, sobre todo de niños, vuelven a ser abusadas el resto de su vida. Cual. Ya sea con abuso emocional, ya sea con abuso físico, ya sea con abuso sexual nuevamente, por parte de sus parejas. Porque es como que ya no tienen nada que perder, porque les han enseñado que la culpa es de ellos y que esto es así. Y que no hay otro modo de brindar amor o de sentirse pleno que a través de esta modalidad tan patológica. Y tenemos que tratar como comunidad, por lo menos, centrémonos en nosotros, salvemos lo que podemos nosotros. Tenemos que tratar de como comunidad de concientizarnos de que esto debe ser cada vez menos. Tratar de abrir mentes, les digo yo. Bien. Yo quiero, antes de irme, bueno, ya que me das esta oportunidad, decirte que estoy siempre en mis publicaciones de Instagram. Estábamos viendo ahí algunas imágenes para todos aquellos que se quieran meter un poquito, ya que estamos tan en auge de todo lo que es redes sociales, bueno, utilizarlas también como una herramienta. A veces, si vos estás mirando del otro lado y te sentís totalmente desamparado, bueno, tenés una compu a mano, tenés un teléfono. Todo esto está. Te metés, empezás a ver y tal vez te sirva primero como el consuelo de que no sos el único, de que no estás pensando mal, de que estás bien en tu eje y que hay formas de salir, que siempre hay una salida. Está, ahí lo veíamos recién, mi página, psicóloga Silvia Vilacqua, ahí pueden encontrar la mayoría de las notas. Un teléfono, un mensajito, un simple mensajito. Sí, que es ahí justamente donde yo apunto también a que, bueno, acá no tenemos 0800, es un pequeño proyecto que quiero presentar. Y bueno, y en Instagram, que también ahí me siguen mucho. Y déjame agradecer, por supuesto, a mi queridísima Steffi Leivas, que es mi comunicadora social y la que me ayuda en todo esto. Y en este caso en particular, a Nati Olmedo, que me maquilló. Muy bien. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Y te esperamos entonces. En serio. Sí, va a haber una tercera parte. Va a haber una tercera parte. A ustedes los invito a la siguiente pausa, no se muevan de ahí porque en instantes la palabra del doctor Olea con respecto al fallecimiento de Santi.